noches, sean bienvenidos una semana más a Debate Abierto aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Nos encontramos con una situación límite, crisis de todo tipo, crisis energética, crisis de carburantes, una subida espectacular del IPC, bueno, prácticamente en 40 años no habíamos visto una igualata de esta. Y además, incluso que con la amenaza de una guerra mundial que esperemos que no llegue a ese fin. Para ello y para analizar también la encuesta electoral, cómo se encuentra Andalucía, lo que dicen los sondeos, cómo está el PP, cómo está Vox, cómo está el Partido Socialista, quién nos gobernaría hoy si se celebraran hoy las elecciones. Pues para todo ello tenemos nuestra mesa de sabios, que la repetimos cada mes aproximadamente, como saben. Con nosotros se encuentra Salvador Blanco, buenas noches, exparlamentario, exalcalde, diputado. Hola, buenas noches. También Juan Ojeda, buenas noches, político y periodista. Hola, buenas noches. Rafael Díaz Vieito, notario. Hola, buenas noches. Y Manuel Torres, catedrático de Historia del Derecho, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues como he dicho anteriormente, tenemos una subida del IPC disparatada del 9,8%, un dato que no habíamos alcanzado desde el año 1985. Esto quiere decir, la subida del IPC, para el que no nos entienda, que hoy día nos cuesta más caro comprar todo. Por lo tanto, si sube el precio de las cosas, de los artículos, del combustible, de la luz, etcétera, y no suben los salarios, evidentemente el nivel de vida pues baja. Estamos empezando la casa un poco por el tejado en el debate, pero quiero conocer la opinión de los contertulios y el traslado que tiene a la vida diaria de un cordobés, de un andaluz o de un español. Juan, ¿qué te parece esta subida tan espectacular? Tú recuerdas de 1985, que sería parecida, sí, claro, pero ha cambiado mucho la vida. Ha cambiado mucho la vida, sí, pero vamos, digamos las consecuencias son parecidas, porque claro, la subida del IPC, a quien más le perjudica, bueno, le perjudica a todo el mundo, pero a quien más les perjudica son, digamos, a los estamentos menos pudientes económicamente, ¿no? Porque claro, suben los precios, sube todo, los sueldos, aunque sean los mismos, tienen menos capacidad económica, las pensiones, etcétera, etcétera. Esto es un tema preocupante y sobre todo lo que más preocupa es que parece que esto puede seguir subiendo, ¿no? O sea, que no queremos que se queden en 9 como ya, el miedo a que suba de los 2 dígitos, que se monte en el 10, en el 11 o en el 12. Y además esto es difícil de combatir, ¿no? O sea, cómo se combate la subida del IPC. Por muchas, o sea, que el gobierno tiene que, evidentemente, el gobierno tiene que tomar medidas, pero como aquí además influyen factores externos, el tema es complicado. Pero vamos, que la subida del IPC está perjudicando a todo. Y es una de las cosas que tú decías antes, o sea, que no es solamente eso, sino que son muchas más cosas las que inciden en que haya ahora mismo una situación preocupante para todo el mundo. La palabra IPC puede sonar a chino a muchos telespectadores que nos están viendo, pero son las siglas de lo que más nos afecta al bolsillo, evidentemente. Rafael. Pues es un drama, desde luego, un proceso de empobrecimiento de todo el mundo, pero especialmente del menos favorecido, tremendo. Evidentemente este es un fenómeno pues, de ámbito no estrictamente español, o sea, de esto no le vamos a echar en exclusiva la culpa al gobierno, aunque tiene una buena parte. De lo que sí hay que echarle la culpa es de dónde busca el gobierno las causas de este fenómeno. Evidentemente, para echar balones fuera, pues Pedro Sánchez ya ha fijado como causa de origen de todos estos males la guerra, la invasión, mejor que la guerra, la invasión de Ucrania, y evidentemente olvida pues, su política económica que es claramente inflacionista. O sea, el problema que creo que estamos viendo a lo largo de las últimas semanas es un gobierno paralizado que, en lugar de afrontar la realización o la adopción de auténticas medidas que supongan reformas estructurales que hacen falta ahora mismo, pues ha optado por una cierta autocomplacencia en forma de subvenciones en todas las direcciones, que no criticaré porque es verdad que esa política de subvenciones es la única que a corto plazo puede paliar mínimamente algunas de estas situaciones, pero no está afrontando ni reformas en materia energética. O sea, vamos a continuar con una dependencia energética absoluta en el tiempo, ni siquiera se plantea una alternativa.
seguimos dependiendo energéticamente de Argelia, de Rusia, etcétera. No se plantean reformas en la justicia, no se plantean reformas en el gasto público y en la administración, no se plantean rebajas fiscales, y el Gobierno pues sigue prefiriendo recaudar más para luego repartirlo como le parece, en lugar de tomar medidas y permitir que sea la sociedad, que sea la ciudadanía la que gaste ese dinero que ellos pretenden recaudar para repartir a su libre criterio. Rafael, has dicho un dato, o has dado un dato que ha sido importante, que el Gobierno puede culpar a la guerra de Rusia, la guerra de Rusia y Ucrania, pero la escalada del IPC venía ya de antes. Eso es indudable, vamos, no hay más que ver los datos de los meses anteriores y la escalada del IPC era constante. Evidentemente el conflicto en Ucrania, la invasión, pues ha empeorado la situación aquí y en todo el mundo, en toda Europa en particular, pero evidentemente la causa no es que Putin haya invadido Ucrania o la causa única, eso puede ser un acelerador, las causas están en otros sitios que son donde Pedro Sánchez, su gobierno en general, no quiere buscar y no quiere afrontar. Salvador, ¿subyacen más causas? Por supuesto. Pero no habría que rascar demasiado para encontrar las causas. Yo no soy ningún economista ni ningún especialista de esto, pero no hay nada más que leer un poco y ver, bueno, desde que la economía está globalizada, después de la pandemia las materias primas pegaron un subidón terrible. Es decir, es verdad que de la guerra para acá habrá aumentado 2 puntos, pero es que Estados Unidos estaba en una inflación también del 6%. Países como Alemania, que decía Alemania, hablar de inflación en Alemania es mucho peor que de que viene el lobo, y la tiene pues 1,5 puntos menos que nosotros, pues nuestra economía es como es, pero vamos a de verdad a intentar ser todos lo más rigurosos que podamos. Este es un problema muy gordo. ¿Cuánto valía llevar un barco, un contenedor de China a Europa o de Europa a China antes de la pandemia? Yo creo que se multiplicó por 4, de 3.000 a 12.000. Había, después de la pandemia, ¿verdad?, la misma situación del Banco Central Europeo. La crisis del 2008 fue durísima y esta se aprendió de aquella y se la ha dado a la maquinita de hacer billetes, y eso trae inflación. ¿O es que pensábamos que eso no iba a traer inflación? Pero ahora viene una guerra y viene el petróleo. Y los que tenemos ya cierta edad, que es la gran preocupación, nos recuerda en parte la del año 73 de Israel con los árabes, cuando el barril de petróleo pues se puso como se puso. ¿Y qué vino a partir del 73? La crisis más grande que yo tengo memoria, o que estadísticamente de las que conocemos más duras. ¿Y qué es lo que aquello que llevó? Pues llevó a una grandeza de los partidos políticos, de los sindicatos, esto que se ha hablado, pues el pacto de renta. Yo ahora cuando escucho a la parte más de izquierda decir, no, aquello la pagaron los obreros, esta que no la paguen los que tienen... Bueno, mire usted, así no vamos a ningún sitio. Esta lo que nos pilla es con una crisis política de caballo. Se dice Rafael, Pedro Sánchez, bueno, el anterior gobierno con supermayoría absoluta hizo muchas reformas. No, ¿qué quiero decir? Mire usted, el buen comunicador Iñaki Gabilondo decía, nada importante se puede hacer solo, y es verdad. Digámoslo alguna vez, solo y con 90 diputados no se puede hacer absolutamente nada. Este país o de verdad se sienta, pero yo por lo que veo, por unos y por otros, pero seamos rigurosos y le echemos la culpa a todos, la tienen todos. Todos buscan excusas para decir, esto que no me pille, yo no me mojo, a ver qué pesco yo de este río revuelto. Bueno, has dicho con la sociedad se pone en serio, perdón. Yo he visto la huelga, esta del transporte que se hablará, aplaudirla a los que hace unos años le hablaban de una huelga y aquello era poco menos que había que meter en la cárcel a los que hacían una huelga. Y ahora es tan magnífica que no era ni huelga, era hasta casi un cierre patronal, porque una huelga tiene servicios mínimos, no se desabastece. Es que se han muerto animales, es que hemos dejado casi sin llevar medicina a los sitios y la hemos visto con una frivolidad en los medios de comunicación, lo de un lado y lo de otro, porque aquí vale todo. A ver si de verdad los que ya tenemos edad nos ponemos a denunciar estas cosas, a ver si alguna vez los electores toman conciencia y empiezan a castigar a uno y a otro, a todos los que no digan nada más que tonterías y pego.
y a ver si algún día apostamos por la seriedad y la gente seria, porque hasta en normalidad hace falta la seriedad en esta crisis de caballo que estamos hablando mundial, con un IPC que no recordábamos desde el año 85, pero entonces fuimos capaces de hacer cosas, los pactos de la Moncloa, gobiernos con mayoría absoluta, huelgas generales. Oye, es que soportamos huelgas generales, quiero recordar por esta fecha, en aquellos años, una sobre las pensiones, la mayor que había en la historia de España, se la hicieron a un gobierno socialista, no pasó nada, porque se hacían reformas y se afrontaba la realidad, todo, en fin. Yo estoy muy pesimista por todo, pero sobre todo por la clase política que tenemos o porque nadie está dispuesto a ahogarse nada. Has dicho que gobierna en minoría. Creo que el amigo de gobierno que tiene el Partido Socialista quizás no sea el adecuado, ¿no? Claro, ¿y qué hacemos? He dicho que... Es que lo has dicho así, ¿no? Y no tuvimos la oportunidad de Rivera, que vino para eso. ¿Y qué hizo Rivera? Que podíamos tener un gobierno de centro-izquierda y él de vicepresidente del gobierno. ¿Qué hizo Ciudadanos? Decir, no, en las próximas yo voy a adelantar al PP. Vamos a ir a otras elecciones, como hizo Pablo Iglesias en el primer gobierno también, que no apoyó a Pedro Sánchez. Digo, como he pactado con Izquierda Unida, la siguiente ya es el sorpaso. ¿Qué sorpaso ni qué va a adelantar? Usted tiene estructura ni usted tiene nada. Eso es lo que nos ha pasado. ¿Y ahora con quién estamos? Soberbia política, sí, se le y llama, ahora ¿no? ¿con quién estamos? Pues con lo que hay. Claro que las mayorías absolutas son malas y las minorías son un desastre. Son casi peores. Lo dijo Felipe González, como Italia, pero sin italiano. Manolo Torres. Bueno, se han dado muchas claves. Se han dado muchas claves, pero se han abierto muchos melones también. Sí, claro, son muchos melones complicados ser original, ¿no? O tratar de dar un punto de vista distinto. Efectivamente, se ha comentado que la subida del IPC pues venía ya arrastrándose, pero yo creo que lo ha dicho Salvador pues muy bien. Es decir, claro, que el problema de la escasez de materias primas, pero hay un problema estructural, que en fin, es complicado. Claro, te vienen los populismos y te ofrecen soluciones mágicas para todo y la gente lo escucha, claro, es difícil de explicar. Mire usted, el mundo no puede continuar con este sistema económico depredador. Esa es una base fundamental. Eso es muy complicado al que le están subiendo o nos están subiendo el 10%. Yo empiezo a contarle ahora este discurso y digo, ¿dónde va este? Estamos en un cambio absoluto de ciclo energético, estamos en un proceso de transición hacia energías limpias, renovables. Nos tiene que costar el dinero, todo. No podemos seguir viviendo el mundo desarrollado en los niveles en los que seguimos viviendo, de consumo desaforado, de ropa, de viaje, de todo lo que a costa de otra parte importante de la humanidad que se está muriendo, ¿no? Eso se nos olvida. Y luego se nos olvida que la guerra la vamos a pagar todos. O sea, el que piense... Nosotros estamos en guerra, no estamos en primera línea de combate, evidentemente, y afortunadamente, y esperemos que siga siendo así. Pero España, junto con la Unión Europea, está en guerra. El mundo occidental está en guerra con Rusia. Y eso tiene un coste, y lo vamos a pagar. ¿Y cómo se paga? Pues precisamente con el índice de precio al consumo, el IPC. Es decir, que hoy somos un 9 y pico % más pobres que hace un mes. Esa es la cuenta, sencillamente. Tratar de culpar al gobierno actual o al que estuviera es ser muy egoísta desde un punto de vista político. Es decir, aquí, a río revuelto, ganancia de pescadores. Todos están intentando pillar lo que pueden. Y los partidos democráticos, que creen de verdad en la democracia, se están confundiendo. Porque el que va a salir vencedor de todo esto, en cada país tiene un nombre, en el caso de España se llama Vox, es Vox, la ultraderecha. Porque consigue llegar con un discurso falso, falsario, en el que le echa la culpa de todo a los demás, ellos no tienen culpa de nada, y ellos tienen la solución para todo. Hay que estudiar un poco de historia, un poquito de historia, pero de 100 años, 150 no más, para ver cómo esas mismas opciones políticas, en condiciones históricas similares a la actual, se llevaron el gato al agua, y al final masacraron a millones de personas. Ese es el verdadero peligro que hay. Y eso no lo está viendo ni el Partido Popular, ni Podemos, ni el PSOE, ni ninguno de los partidos, digamos, hablo de España, no quiero trasladar a otros lados, que estamos consintiendo ese gravísimo peligro. Yo lo tengo claro,
O sea, el peligro actual, en una inflación desaforada, por causa que evidentemente no tiene la culpa el gobierno actual, por mucho que diga nuestro notario, mire usted, sorber y soplar al mismo tiempo es imposible. 1.600 millones para los camioneros, no sé cuántos contratos de hospitales. Oiga, de algún sitio tiene que salir. O sea, los colchones de todo tipo salen de los impuestos. Se está forrando el gobierno. ¡Qué frase más asquerosa! Y perdonadme la dureza, no es el gobierno. Los impuestos son para el Estado y para las comunidades autónomas, que son Estado. Critique usted cómo los reparta, critique usted cómo controla el gasto. Eso es otra cuestión. Pero eso no se está forrando ni el gobierno, ni Pedro Sánchez, ni nadie. Eso es dinero para el Estado, para un Estado necesitado. Que la política que se plantea desde otra óptica es mejor no haya impuestos o se bajen los impuestos para que cada uno pueda salir de esta crisis lo mejor que pueda. Bueno, es una opción respetable. Tampoco digo yo que la opción absolutamente certera sea la de recaudar a tope para detraer dinero del mercado para dedicarlo a políticas sociales. Yo sé que hay puntos de vista diversos, pero lo ha apuntado muy bien Salvador. O aquí hay un acuerdo y hay un pacto y dejamos todo de una vez de buscar el rédito electoral inmediato, o el ganador en España se llama Vox. Y eso que se relativiza, se blanquea, no, bueno, pero son como Podemos, pero no. Su discurso es terrible y tenéis una prueba de ayer. No votan en Madrid que se les retire las llaves del oro de la ciudad, o la llave como se llame de la ciudad, a Putin, o la medalla de Madrid a Putin. No, porque no sabemos si fue al pueblo ruso o a Putin. No, mire, no nos engañe. Ustedes han tenido financiación indirecta de Putin, igual que toda la ultraderecha europea. Ustedes son el auténtico peligro para todas las democracias en este continente. Ustedes van a poner a todo el continente en una situación terrible. Y Putin es como ustedes y persigue exactamente lo mismo que se perseguía en los años 30 del pasado siglo. Hay que estar muy ciego y ser muy egoísta para no querer ver esa realidad. Seguimos avanzando en el debate. Ha hablado, creo que te referías también al precio de los carburantes, ¿no? Que se enriquece el gobierno cuando el que realmente recauda... Y las comunidades autónomas, perdón, bueno, 5.000 y pico millones de más que le han entrado a las comunidades autónomas. No soy un economista, como decía, pero los datos están... Rafael quería comentar algo antes de que pasemos a otro tercio. Primero, Manolo dice que yo le he echado la culpa al gobierno. Yo he empezado por decir que de esto no se le puede echar toda la culpa al gobierno. Tiene una parte evidente, pero yo no soy de los que creo que toda la culpa es de Pedro Sánchez. Evidentemente, lo ha explicado Salva mucho mejor que yo. No, esto es algo de ámbito mundial. Pero el gobierno sí tiene una parte de culpa. Eso, lo primero. Lo segundo, voy a por Salva y luego vuelvo a por ti. Cuando Salva ha dicho que ha reivindicado la necesidad de gente seria, yo la verdad me he sorprendido porque creía que el primero que iba a defender aquí la necesidad de que Feijóo sea presidente del gobierno iba a ser yo, y ya veo que no, que ha sido Salva aludiendo a la necesidad de gente seria, que creo que todos tenemos claro que de los posibles candidatos que va a haber en las próximas elecciones, el único que se puede encuadrar dentro de la categoría de gente seria es Alberto Núñez Feijóo. Y ya vuelvo a por Manolo. Vamos a ver. Medio paisano tuyo, además, ¿no? Medio paisano, bueno, paisano entero. Paisano entero. Tema de Vox. Yo no voy a ser el que defienda aquí a Vox. Ahora, si me dices, no, es como Podemos. No, para mí Podemos es mucho peor que Vox. O sea, lo digo aquí públicamente y no me importa, reivindicar que considero que Podemos es mucha más amenaza para la democracia que pueda ser Vox, por mucho que las ideas de Vox a mí pues me disgusten, pero vamos, ni creo que sea extrema derecha, ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, creo que es una derecha populista que a mí no me gusta, pero no extrema derecha, y que todos los planteamientos que hace, por muy descabellados que me parezcan algunos, los hace pues, dentro de lo que dice la Constitución y de lo que dice la ley. En cuanto a echar la culpa, hombre, yo creo que Pedro Sánchez es el verdadero especialista en echar la culpa a los demás de todo lo que ocurre.
y ese discurso falsario, que indudablemente los populistas son muy propensos a ellos, hombre, yo creo que habría que recordar a Pedro Sánchez diciendo no pactaré con Podemos porque no podría dormir tranquilo. Hombre, si eso no es llegar al poder desde un discurso falsario, en una moción de censura o en un pacto posterior, a mí se me ocurren pocos discursos más falsarios. Entonces, que tiene que haber un gran acuerdo, eso yo creo que no lo duda nadie. Que puede empezar por la ley electoral. O sea, vamos a ir avanzando. Electoral es esencial para evitar estas situaciones, y que en este contexto acuerdos en política económica tiene que haber, por supuesto. Ahora, si Pedro Sánchez ofrece un supuesto acuerdo y se reúne con Feijóo con medidas publicadas en el BOE, hombre, yo creo que eso de acuerdo tiene poco, tiene bastante de trágala, y es normal pues que el Partido Popular reaccione frente a ese tipo de chantajes, porque al final no son otra cosa. Pues estamos inmersos en una huelga de transporte, y la huelga de transporte ha derivado en una reacción más o menos rápida del Gobierno, con una bajada de 20 céntimos en los carburantes. Creo que son 15 corresponden al Gobierno y 5 céntimos corresponden a las petroleras, y quería conocer la opinión, si esa medida del Gobierno de reducir el precio de los carburantes va a solucionar algo, va a calmar a los transportistas. Vamos a... Bueno, evidentemente, supongo que redundará en una bajada del IPC futura si no hay una subida de otros precios. Juan, ¿qué opinas de esa...? Bueno, primero, el acuerdo de transportistas parece que ya está bastante diluido el movimiento, ¿no? Es decir, eso solamente queda, y en parte nada más, lo de la plataforma, lo de Manuel Hernández, porque el resto parece que ya hay una normalidad en lo que es el transporte de mercancías y todo eso, que da una opción, pero ahora mismo prácticamente los transportistas están trabajando, ¿no? Salvo unos pocos. A mí esto, una de las medidas que ha tomado el Gobierno, esto de los 20 céntimos, a mí lo que no me parece bien es que eso de los 20 céntimos para todo el mundo... Por igual. Por igual, es decir, yo creo que no es lo mismo bajarle los 20 céntimos, los 30 los 40 a una persona que tiene que estar con su coche trabajando todo el día, y que digamos, el combustible bien de primera necesidad, a quienes, bueno, pues podamos coger el coche un día para ir de paseo, ¿no? Yo creo que es distinto el tema. Ahora, yo no sé si había una fórmula o no han sido capaces de encontrar una fórmula, porque también es complicado. Es decir, como tú bajas el combustible, por no seguir, vas a una gasolinera y presentar carnet de rico, presentar carnet de pobre, ¿no? ¿Tú piensas, Juan, que ha sido una forma de callar un poco? Sí, yo creo que sí, yo creo que si por lo visto Pedro Sánchez le dijo a la ministra de Transporte, dale lo que quieran. Es decir, que parece que ya esto era tan fuerte ya lo que estaba pasando, porque claro, es que una huelga de transportistas paraliza el país. Ellos tienen una fuerza que a lo mejor no lo tienen otros sectores. Es que el problema bueno, para todo, en la alimentación, los otros, todo, incluso había mucha industria que estaba ya pensando en parar, incluso algunas han parado porque no podían, ni recibían material, ni podían lo que ellos fabricaban lanzarlo, ¿no? Por lo cual, claro, ellos tenían una fuerza que supera mucho a lo que es su propia organización, ¿no? Entonces yo creo que ahí le han dado lo que ellos han querido. Ahora, yo no sé si con esto, pero de hecho, a mí ahora mismo ya la huelga de transporte me preocupa menos. Bastante menos, porque yo creo que ahora mismo la huelga de transporte está bastante diluida, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que quedan todavía muchas cosas pendientes por hacer, es decir, y sobre todo que yo creo que ahora mismo, aparte de lo que hay una sensación de crisis en general, es decir, ahora mismo la sociedad está preocupada, no se sabe qué va a pasar, porque es que se nos ha juntado todo. La pandemia, que bueno, está terminando, pero todavía no ha terminado. Lo de la invasión de los rusos en Ucrania ha terminado. Hay una serie de cosas que hasta lo de la sequía, ¿no? Ha venido a decir que es todo, ¿no? Y entonces ahora mismo yo veo a la gente, o sea, que la gente está muy preocupada. ¿Recordáis un momento tan delicado como el que vivimos? Yo nunca he conocido un momento como... Es decir, aquí tuvimos un momento... El marrón para el Gobierno es tremendo. Digamos, de preocupación política de qué iba a pasar con España, el momento de la transición, por ejemplo, que decía, bueno, pero eso era un tema enfocado en una cosa nada más, pero este problema global, que no sabemos por dónde nos van a venir las cosas. La verdad es que yo creo que ahora mismo la sociedad está muy preocupada, y yo creo que ahora mismo hace falta un mensaje de confianza. Y yo creo que ahora mismo, en estas circunstancias, sí hace falta que los políticos, sobre todo los grandes partidos,
se pongan de acuerdo en algunas cosas. Yo no digo no hablo ni pactos de gobierno ni nada de eso, pero que entre los grandes partidos con responsabilidad, partidos de gobierno que saben que han gobernado o en un momento pueden volver a gobernar, se pongan de acuerdo. Ahora, tampoco eso es tan fácil. Es decir, ahora se va a vivir un momento en España donde, bueno, Feijóo va a salir elegido, aclamado la semana que viene. Vamos, el próximo fin de semana en Sevilla, sin ningún problema, sale bajo palio, con lo cual, y además dentro del partido, sin ningún tipo de cortapisa, va a poder hacer lo que quiera dentro del partido. Entonces yo creo que ahí es el momento en que el Partido Popular y el Partido Socialista se pongan de acuerdo, pero tampoco lo puede pensar Pedro Sánchez, es que puede hacer con esto, como ahora está en esto, yo le digo lo que hay que hacer y me tienen que decir que sí a lo que yo diga. Pedro Sánchez no puede hacer con esto lo mismo que ha hecho con el tema del Sáhara, ¿no? Es decir, que yo tomo la decisión por mi cuenta, no consulto ni con mis socios ni con mi gobierno siquiera, sino que bueno, hay cosas que tengo que consultar y estas cosas hay que hablarlas. O sea, yo creo que ahora mismo la responsabilidad del gobierno es hablar con el principal partido de la oposición, la responsabilidad del partido de la oposición es escuchar lo que dice el gobierno e intentar llegar a pactos razonables sobre los grandes temas. Yo creo que ahora mismo, porque eso es lo que le daría tranquilidad a la gente. Es decir, dice, bueno, ¿y aquí dónde vamos a ir? Bueno, si los grandes se ponen de acuerdo, esto puede ir por un cauce mejor del que vamos hasta ahora, ¿no? Estas cosas yo creo que tienen fácil solución. Fácil no, pero... No, no, ya, digo fácil de... la moción de censura, que tanto se ha dicho, que de ahí viene mucho. ¿Qué le dijo Pedro Sánchez a Rajoy? Si usted ahora mismo dimite, yo retiro la moción de censura. Qué fácil hubiera tenido Rajoy para decir, hombre, pues salvo a mi partido que siga gobernando. Sí, señor, a mí me han señalado bien. Por lo menos lo pilla. Después yo he escuchado decir, es que no, entonces no lo hubiera cumplido. ¿A qué voy? Pues esto pasa igual. Vamos a ver. Cuando ahora el PP se estabilice, tenga un líder aclamado y no de lucha de las primarias que traen cosas bastante negativas para todo esto, pero como bien decía un amigo común, quien con palabras no cumple, por sus hechos también lo conoceréis. Esperemos. Yo soy de los que opina, y lo he dicho no de ahora, y tú lo sabes, cuando hablábamos de las primarias, que para mí el mejor candidato que tenía el centro derecha era Feijóo, lo he dicho toda mi vida, por la experiencia de gobernar, porque había visto que decía pocas tonterías. En eso de forrarse ya metió ahí, pero bueno, ha corregido, ha tenido la grandeza de decir, me he dado cuenta. ¿Pero a qué voy? ¿No es Pedro Sánchez el culpable de que no haya acuerdo? Pues si yo soy el de la oposición, le ofrezco 4 cosas ante los medios de comunicación. Y si no la acepta negociar sobre esa base, esas 4, el que no quiere acuerdo es él. Si él no toma la iniciativa, la tomaré yo. Bien, digo que cuando se quiere, se puede, pero hay que querer, porque para que haya acuerdo tienen que querer los dos, no solo uno, tienen que querer los dos. Hombre, yo creo que estas medidas de bonificación, que yo también puedo tener ciertas dudas, yo no soy nadie, pero digo por aquello de que esto, ¿cómo es? No hay cosa más desigual que tratar igual a los desiguales. Bueno, pero como esto es una medida, porque hombre, bajar impuestos después tiene consecuencias, bajarlo es muy fácil, después subirlo otra vez. Digo, esto pueden ser medidas coyunturales. Si es verdad que la guerra es coyuntural, que esperemos que sí, y se normalice esto un poco. Si no, habrá que tomar otras medidas. Pero son muy parecidas a las que han tomado otros países europeos de nuestro entorno, y no sé si Francia han ido en esa línea, muy parecida por lo que uno 15 lee. céntimos Por lo que uno lee. Bueno, pero es verdad que esto es coyuntural. Ahora, decía Juan, ¿qué tiene que pasar? Algo de eso se ha dicho. ¿Qué tiene que pasar para que haya posibilidad de algunos acuerdos? Bueno, los que tenemos alguna edad, yo viví experiencias importante para la sociedad cordobesa, como fue una entidad financiera, y el mundo se estaba cayendo y nosotros jugando a las casitas. ¿Verdad, Juan? Se escuchaba alguno decir, ¿y yo cómo quedo? Y en todo esto, ¿cómo quedo yo? Pero mire usted, ¿usted quién es? Si el problema son de cientos de miles de ciudadanos, de personas, en fin. A mí lo que va con la experiencia de la vida y de los acontecimientos medianamente importantes, lo que me preocupa es esa falta de rigor, de jugarse algo. Vamos a ver, hasta que a un líder político no le tiren huevos en una mala cosa. Es decir, algo impopular, gobernar es tomar medidas impopulares. El que os está hablando con Elías soportó una huelga general en su pueblo que cerró todo el mundo. Cerró todo el mundo.
Yo tuve huelgas generales cuando fui alcalde y las afronté con mis ciudadanos y me sirvió para tener más votos a la siguiente. Como, sí, de verdad, si eso es lo que uno aprende con la historia. Es verdad que Pedro Sánchez tiene algunos déficits o importantes de credibilidad. Yo creo que cuando en campaña decía aquello de Pablo Iglesias era buscando votos. Había habido unas elecciones, no se pusieron de acuerdo para gobernar, fueron a unas siguientes elecciones, diría Pedro Sánchez, voy a decirle a los votantes que no voten a este señor, pero el resultado fue que al día siguiente de las elecciones, en vez de mejorar el resultado, lo que hicimos fue empeorar. Y en 24 horas cerraron el acuerdo, porque no había otra alternativa, porque eso es lo que quería la ciudadanía. Y termino de verdad, porque eso es lo que venimos diciendo algunos hace ya algún tiempo. Esto estamos ya en 2 bloques, que solo hay trasvase de votos dentro del bloque, o de la izquierda o de la derecha. Y eso, en los que hemos leído la historia de nuestro país, lo que hemos visto las 2 Españas, lo que hemos visto el odio con lo que hoy se habla, hombre, que en la transición, es que aquí hay un ejemplo. Juan Ojeda ha sido toda la vida del centro derecha, del CDS, del PP, yo pues siempre he sido del PSOE, ¿no? Desde que tengo uso de razón política. Rafael es un buen amigo, ideológicamente no hay nada más que vernos en un debate lo que cada uno representamos, pero somos capaces de dialogar. Manolo, yo con Manolo estoy más en sintonía ideológica, pero si no la tuviera tendría el mismo. Es decir, esto en la sociedad no está, ¿eh? En la sociedad estamos sembrando odio otra vez. ¿Y a dónde nos lleva esto? A la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo, porque el día que uno de los dos esté dispuesto a llegar a un acuerdo, los suyos lo van a linchar. Porque es lo que estamos sembrando, claro, es que estamos cerrando todas las puertas. Claro, estáis partiendo, yo he oído que me he callado, pero estáis partiendo, bueno, ya el Congreso en Sevilla, ya sale un líder único, veremos, ¿no? Veremos. O Isabel Díaz Ayuso se va a someter al discurso oficial del Partido Popular. Esa es una gran incógnita que hay que desvelar y que veremos en los próximos meses. Ojalá Feijóo fuese el líder real que saldrá, que va a salir, como ha dicho Juan, en loor de multitud, bajo palio, pero ojalá sea efectivo. Yo dudo mucho que su jefe de gabinete, de Isabel Díaz Ayuso, consienta ese poder. Lo dudo muchísimo. Va a seguir radicalizando, dividiendo al Partido Popular, las 2 almas que tiene el Partido Popular, como las tiene el PSOE, como las tienen los partidos de gobierno, 2 y 3, es lógico también. Entonces, estamos yendo un poco del debate, ¿eh? Bueno, no sé si está yendo, es que estoy partiendo de la premisa de que va a haber ahí una situación... Manolo, he preguntado por el precio de los carburantes. Bueno, el precio de los carburantes, si quieres te lo respondo, es decir, Francia ha bajado 15 céntimos. No, pero con está diciendo Manolo que le va a meter fuego. ¿Qué? No, que por el tema de los carburantes, lo que te dice Manolo... No, quiero decir que eso es el carburante. Quedamos todos muy sentados, que después del Congreso de Sevilla va a haber una paz institucional en el Partido Popular, y yo digo que ojalá, sí, y yo me encantaría. Durante un tiempo, aunque se no, durante un tiempo... Bueno, ¿tú ves bien la medida que ha tomado el Gobierno para contener el... Yo la creo insuficiente. Yo no soy un economista, no sé, yo sé que Francia... Pero eres un consumidor. Soy un consumidor. Como el que nos está viendo ahora mismo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho. A mí me cuesta menos trabajo pagar la gasolina que a otras personas. Evidentemente, creo que los que estamos en esta mesa pues nos cuesta menos trabajo, igual como los precios de las multas por velocidad, ¿no? Por eso lo de los puntos arreglo bien el tema, porque los puntos ya no es el dinero. No sé, me imagino que los espectadores me están entendiendo, ¿no? Yo creo que es una medida fácil, como ha dicho Juan, como ha apuntado Juan, es decir, ¿cómo hace un mecanismo? Yo no soy un técnico, un mecanismo que pague más el que más tiene, hacemos unos cheques, que todo eso que se dice, luego llevarlo a la práctica administrativa es muy complicado, Sí, como cuando vienen las subvenciones de Europa, dice, no, es que no, el dinero no ha llegado. Oiga, es que hay que realizar unos expedientes y unas tramitaciones, la administración tiene unas garantías y unos procesos, es decir, yo creo que es una medida pues, coyuntural, de emergencia, que va a solucionar el precio un momento, que ya nos ha puesto sobre la mesa otra vez la picaresca de algunos, he dicho, como va a subir tal, pues yo subo la gasolina antes. Hombre, que eso lo habéis visto, y algunos dicen, no, bueno, es que han sido las gasolineras de low cost, estas que hay por ahí, tal. Yo no sé si eso, pero bueno,
Hombre, es que aquí todo el mundo somos seres humanos y todo el mundo quiere hacer negocio al final de la miseria de los demás, ¿no? Un poco. Entonces, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. No creo que sea la gran medida, es un parche para aguantar el chaparrón y hasta junio, me parece, además. Sí, ¿no? son 2 en meses. la confianza de que aquí la guerra termine rápido. Dios quiera. Veremos. Dios quiera. Rafael. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, a mí, como categoría general, esa bajada de 20 céntimos me parece mal a priori, pero en un momento de emergencia como este entiendo que sea pues el único recurso que cabe para que eso llegue de manera inmediata a la gente. O sea, eso lo están haciendo otros países. Ahora bien, yo creo que el gobierno no debe conformarse con eso. O sea, tiene que ser muchísimo más ambicioso y tiene que iniciar reformas de más calado. ¿Rebajar los 20 céntimos ahora? Pues probablemente sea lo único que quepa hacer, y lo están haciendo otros gobiernos que no son socialistas, pues no sé, el de Italia o el de Macron, están haciendo cosas parecidas, no sé si exactamente lo mismo, pero cosas muy parecidas. Ahora bien, si el gobierno cree que con esto es suficiente y se abona la tesis de que, bueno, esto se arreglará solo y vendrá un milagro y no tendremos que abordar otro tipo de medidas, pues creo que se equivoca gravísimamente. Voy a cerrar el primer bloque de las crisis energéticas y la subida del IPC, en fin, de la situación en la que nos encontramos inmersos, con una pregunta que quiero que me respondáis y no os enfadéis conmigo, ¿vale? ¿Pensáis que la reacción de la sociedad habría sido la misma si hubiésemos tenido un gobierno de derecha? Sí, es que eso es o dicho de otra manera, ¿los sindicatos están respondiendo de la manera que deberían haberlo hecho? Hombre, yo quiero ser honesto en eso. Yo recuerdo una entrevista en el ABC en el 2015 con Ricardo Roa, que ya estaba Podemos emerger, y yo digo, creo que es positivo que Podemos esté en las instituciones. Igual que el Partido Comunista de España, cuando llegó a los ayuntamientos en el año 79, se le quitó es que está en la oposición y critica nada más, es como los toros, salga usted a torear, los toros de la Barrera se ven muy bien. Yo creo, sinceramente, igual que vos, es decir, para mí es fundamental que todos los partidos estén en las instituciones. Yo creo que la restauración, entre otros errores, fue que nos llevó a donde nos llevó, a que no integramos al movimiento obrero en las instituciones. Y ahora, que Podemos estar en las instituciones es positivo. Cuando no ha estado en las instituciones, ¿qué se ha hecho? Pues a veces rodear el Parlamento. La alcaldesa de Cataluña es la misma gobernando que cuando solo hablaba de los desahucios. No. Ahora se habrá dado cuenta que hacer vivienda es muy difícil, ¿verdad? No se hacen en 6 meses, hacen falta recursos, en fin. Por eso los que entramos pronto en las instituciones se nos quitó de encima muchos cuentos. Me está diciendo, está diciendo que la izquierda, no, y la derecha igual. Si sale del poder, verá las cosas con otra óptica o volverá. Bueno, no, una vez que ha estado ya es muy difícil después volver. Es decir, ya volver no. Ahora, en España es verdad que después de la crisis del 2008, del bipartidismo imperfecto pasamos al multipartidismo pues mira, todos los que, ¿cómo eran? Los que iban a saltar los cielos, pues no están en política, es decir, Albert Rivera y Pablo Iglesias, que vinieron a corregir todos los males de los dos grandes partidos, no están. Mira qué poco han durado, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir? Que Podemos está bien desde ese punto de vista, cuando yo lo he dicho a muchos, sería mejor. No, creo que en estos momentos que pasamos en España es mejor que estén para el país en general. Es que a veces yo creo que somos demasiado egoístas, lo queremos todos, como acaba con los partidos. Y yo creo que vos que dices que le echa la culpa a todo, verá como en Castilla León ahora cuando gobierne se da cuenta cómo es de agricultura, las cosas no son como él pensaba yendo a una tertulia de televisión. A lo que íbamos. Los toros desde la Barrera se ven estupendamente. Ahora, cuando hay que gobernar y tomar medidas, lo hemos visto. A todos los que han hablado mucho, a todos. Al PSOE le pasó también cuando estábamos en la oposición y cometimos errores. A uno cada vez que Manolo no va a estar de acuerdo ahora.
Bueno. Felipe González lo reconoció. Nosotros, cuando la energía nuclear, la izquierda de los años 70, hoy casi se está planteando en Europa que debíamos me alegro de que sería más barata. Es decir, pues lo que hay es que correr. Pues el tema del agua, que estamos viendo cómo se está desperdiciando agua. Salva, en el... yo voté sí a la OTAN. O sea, bien, estupendo. Para que ya me sitúe no, pues, de la tú y yo siempre hemos ¿sabes? tenido buen feeling porque te he visto un hombre responsable. Porque tú has sido vicerrector y has tenido que tomar medidas y gobernar. Por supuesto. Y tus compañeros que no han tenido responsabilidad de gobierno, a que todo era verlo muy fácil. En fin, es bueno entrar en las instituciones y, ¿cómo es? Mancharte un poquito, en el sentido bueno, vamos, de toma decisiones. Pero no me has respondido, Salva. No, que yo no lo sé. Yo creo que no, que en estos momentos, oye... habría sido diferente. ¿De verdad pensáis que al gobierno de España, desde ciertos sectores, donde hoy está de verdad el poder, que es el poder mediático de la opinión pública, se le baila el agua o se le echan flores al actual gobierno, al actual presidente del gobierno? No sé, ¿qué hombre, yo escucho, ¿no? yo que escucho algunas emisoras, porque yo no soy de los que solo escucho la mía, ¿eh? Toda mi vida he ¿Cuál es la escuchado tuya, Salva? No, digo, la mía podría ser mala, no, todas. Lo que se dice del presidente del gobierno algunas mañanas en algunos medios de comunicación, yo jamás lo escuché. En otros medios decirlo del presidente del PP, hombre, de Rajoy y de Aznar. No, de verdad. Que eso, la pregunta, la pregunta no sé, es difícil de responder, ¿no? Pero claro, ya lo has puesto el toro en la plaza. Y lo ha dicho antes Rafael también, la incongruencia, ¿no? Y yo... el falsario Sánchez, yo perderé el sueño. Por supuesto que sí, miente, tal. Como cuando aquí, desde el minuto 1, se habló del gobierno de España como un gobierno ilegítimo, un gobierno traidor. Bueno, cuántas cosas se han dicho. Y la gente, desgraciadamente, se lo cree porque no sabe que vivimos una democracia parlamentaria en la que se suman los votos de los diputados y se elige un gobierno. Y se dijo desde el minuto 1, que era un gobierno usurpador, todo lo que queráis, no tenéis más que ver la hemeroteca. Y lo dijo el PP también, lo ha dicho el PP también, lo ha dicho. Manolo, o sea, eso debilita mucho al sistema. No, vamos a ir cerrando, no, que si se me permite, nos moderador, vamos consumiendo el tiempo. No, quiero ser honesto. Mira, la izquierda, las dos veces que ha ¿Quieres llegado... ser honesto? ¿Eso quiere decir que antes no lo ha sido? No, hombre, lo intento. Las dos veces que ha llegado al poder, en los últimos tiempos en España, uno fue Zapatero, después del atentado, que en vez de reconocer los errores, que si no, no hubiera llegado Zapatero al poder, se dijo que se había utilizado el atentado, que en parte fue verdad, pero en parte fueron para mí los errores del que gobernaba. Es verdad que hemos llegado, igual que con la moción de censura, en malas circunstancias, y eso después se paga un precio muy importante. Grande, sí. Es mucho mejor llegar como llegó Felipe González con 202 diputados, incuestionable, pero es lo que tenemos. Y las dos veces, y sobre todo la primera vez, no fue mérito del PSOE, como esta vez tampoco. Digo, esta vez la moción de censura, perdón, el PNV es un partido de centro-derecha, y una semana antes de la moción de censura apoyó al PP en los presupuestos de este país. Y a la semana lo dejó tirado, por lo que sea. Algún error cometería el PP de no reaccionar a tiempo. Una de las que yo creo que fue el mayor error del PP, y nunca se ha dicho, es querer celebrar la moción de censura a los 3 días de haberla presentado. Si propone Ana Pastor, la presidenta del Congreso, celebrar debate de investidura 20 días después, ya no se hubieran podido poner de acuerdo tantos partidos tan distantes. Sí, pero las dos veces hemos llegado en malas condiciones. Vamos a ser más concisos. Es que lo que había preguntado Rafael, creo que era el señor de Pineda, si hubiera habido un gobierno de derecha se hubiera producido esta movilización social, ¿no? Bueno, depende... O un gobierno de izquierda sin el apoyo de Podemos. Exactamente, yo creo que esa es tu la pregunta iba por ahí. Es que hubiera sido... Si hubiera sido un partido de derecha, digamos, de solamente PP, probablemente hubiera habido, y Vox en la oposición, hubiera habido una movilización importante. Porque ahora mismo tanto los militantes del PSOE como los militantes del PP, digamos, son menos propensos a movilizarse en la calle, a protestar eso que los otros. Es decir, ahora mismo quienes más tienen capacidad de movilización son por la izquierda y por la derecha, es decir, Vox. Los extremos. Y Podemos. Claro, Podemos está en el gobierno, por tanto, probablemente si Podemos no hubiera estado en el gobierno, hubiera estado gobierno solo el Partido Socialista, Podemos hubiera estado ahora mismo en las movilizaciones. Lo que pasa es que ha estado, hombre, protestan pero no rompen, ¿no? Y si vos hubiera estado gobernando con el PP, probablemente ahora tampoco se hubiera metido en estas historias, ¿no? Claro, es que depende, o sea, cuando hablamos de derecha y de izquierda, depende de quiénes sean, porque ahora es lo que decía antes Salvador, es decir,
Es que ya no hablamos solamente de partidos, hablamos de bloques. Entonces, según el bloque que esté, sus militantes se movilizan de una forma o de otra, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora mismo sí. Si hubiera estado gobernando solo el PP, la contestación hubiera sido por parte de Vox, que ha tenido mucha importancia, hubiera sido más o menos igual que ahora y además hubiera tenido lo de Podemos. Si hubiera estado gobernando solo el PSOE, Podemos se hubiera unido a la movilización. Quiero escuchar a Rafael y ya cerramos el... Yo creo que es evidente que si hoy estuviese gobernando el PP, pues estarían las calles incendiadas por los sindicatos con toda seguridad. O sea, no hay más que recordar lo que decían Podemos o los sindicatos cuando el precio de la luz era, no sé, 80 veces menos que el que estamos pagando hoy. O sea, sin duda los sindicatos ante un gobierno del PP se habrían comportado de una manera muy distinta. Si el gobierno fuese solo del PSOE y no estuviese Podemos, probablemente la contestación sería muy importante, seguramente menos que con un gobierno del PP, pero habría contestación. Estando Podemos en el gobierno y con dirigentes pues tan frívolos como los que tiene, pues, la vicepresidenta, que a todo el mundo le hace mucha gracia, pero que sale diciendo tonterías como que va a prohibir despedir. Bueno, pues, en fin, supongo que pensará que al empresario le hace gracia despedir. Pues con Podemos en el gobierno, pues los sindicatos están anestesiados, o sea, es así de sencillo. Seguramente no les gustará oírlo, pero los sindicatos están anestesiados. O sea, sería distinto, sin duda. ¿Sería distinta la reacción de parte del electorado ante las protestas del sindicato, asociación de transportistas? Pues seguramente también. O sea, yo desde el primer día, pues la verdad es que critiqué el hecho de que a una parte del electorado hacia la derecha todas estas protestas y este pulso al gobierno le hiciese tanta gracia, porque estaba claro que esto iba a desembocar pues en un chantaje que es el que están perpetrando y que es el que estamos empezando a padecer todos. Evidentemente hay parte de simpatía o de esa simpatía con el que se ha visto el movimiento, que es sencillamente porque se le estaba echando un pulso a Pedro Sánchez sin analizar bien qué es lo que estaban reclamando, que seguramente mucha gente no lo sabe. Entonces, a partir de aquí, pues evidentemente quien está en el gobierno condiciona la reacción pues, de los sindicatos, de las asociaciones empresariales, de las asociaciones de transportistas y en general pues de la ciudadanía. O sea, sí sería distinto, claramente. No quiero acabar el programa sin hablar un poco de las elecciones andaluzas. Y una de las claves de las próximas elecciones andaluzas va a estar este fin de semana en Sevilla, con el 20º Congreso del Partido Popular. Y en el que parece abierta la posibilidad de que haya un adelanto electoral. Aquí es que hemos hablado de todo, hemos dado 80 fechas en esta misma mesa. Hemos hablado de junio, hemos hablado de septiembre, de noviembre, incluso Juan Ojeda decía, ¿por qué no en febrero, no? También decía... yo decía que es el límite, ¿no? No, que para convocar en junio había que hacerlo en febrero, es disolver en febrero. Sí. Vale, voy a preguntaros muy concisamente, porque luego quiero que hagamos una pequeña lectura, ya te digo, muy somera, porque nos queda muy poco tiempo. ¿Cuándo pensáis que realmente se celebran las elecciones andaluzas? Junio. ¿Junio? Si me hubieras preguntado hace unos días te hubiera dicho otoño, finales. Te he preguntado hoy. Ahora me has preguntado, te digo junio. ¿Junio? ¿Y el resto de la mesa? Sabéis que yo desde el minuto 1 dije que no, esto de tan seguro de adelantarse, no. No, yo creo que cuando toque. Después de la experiencia de Castilla-León... Junio no, después de verano. Después de la experiencia de Castilla-León... O sea, octubre, noviembre, ¿no? Cuando toque. Rafael. Yo, si Juan dice junio, si tuviese que apostar, apostaría. No, dice Juan. está claro. Si es lo que creo yo creo... El que tiene la bola adecuada es Juan. El que tiene la bola yo lo he dicho, más afinada y más engrasada creo que es Juan. Yo creo más... Yo me inclino por junio porque igual que el Salvador, Congreso va a que significar un fortalecimiento y luego porque yo creo que tienen los datos que estáis viendo ahí, ¿no? De que va subiendo muchísimo Vox, le está comiendo terreno al PP día a día y pensáis, cuanto antes mejor. Claro. Quiero hablar de la figura de Pablo Casado porque creo que aún sigue siendo clave, todavía no acordamos, está muy reciente, muy húmedo el recuerdo de la crisis interna que ha tenido el Partido Popular. ¿Le pasará factura a Juan Manuel Moreno esa crisis o ahora con la llegada de Alberto Núñez Feijóo bajo palio, como decía Juan, que la verdad que lo ha dicho muy acertado, además en Sevilla, bajo palio, va a ser como un borrón y cuenta nueva? Hombre, a Juan Moreno le ha venido muy bien. Primero, es que hay que no saber la historia. No era de Pablo Casado. Es decir, la dirección nacional del partido estaba en contra de la dirección regional. Es decir, para el Congreso de Sevilla, para elegir, cuando el candidato de Madrid era Virginia, la actual presidenta.
El candidato de Juan Moreno era el alcalde de Écija, de Carmona, Juan Ávila. José Luis Sanz es candidato a la alcaldía de Sevilla porque lo impuso un poco Casado de Madrid. Juan Moreno no lo quería. Entonces, a Juan Moreno, que le haya quitado a Casado del medio, le viene muy bien, ¿no? Porque además ha cogido protagonismo, es decir, Andalucía ha cogido protagonismo. A él le va a venir muy bien, sí. pero a su resultado electoral, quiero ir un poquito más lejos. Yo creo que también. ¿Sí? Yo creo que, ¿Pensáis todos que sí? Yo creo que le viene bien, es decir, la tranquilidad del partido le viene muy bien. Yo creo que le va a venir muy bien. No hay más que analizar los últimos resultados electorales. Primera selección, Galicia. Yo viví parte de la campaña electoral porque bueno, coincidió subir a ver a mi madre por allí. O sea, no parecía que se presentase el PP. O sea, se presentaba Feijóo y había, bueno, en fin, sí, el color era azul, había un logo por allí y Pablo Casado por Galicia pasó pues lo justo. El resultado fue magnífico. El resultado de Isabel Díaz Ayuso, pues evidentemente se focalizó toda la oferta electoral en ella y Pablo Casado era un actor secundario. El resultado fue magnífico. En Castilla y León se intentó hacer lo contrario y poner a Pablo Casado en un primer plano, bueno, y el resultado ya sabemos cuál es, que Vox está ahora dentro del gobierno. Yo creo que en Andalucía pasar página de la época de Casado, que en fin... yo creo que ha sido un error histórico del Partido Popular, producto de las primarias, que solo podemos hablar... Fue un candidato tirita, ¿no? Porque bueno, se puso un momento delicado. Fue el candidato que gana en un proceso, como en unas primarias que se idearon en el Partido Popular. ¿Por qué ganó él? Pues porque había dos bandos que no quería que ganase ni la una ni la otra. Entonces, ¿y por qué Feijóo no se presentó? ¿Y por qué si Feijóo no se presentó? Entonces yo creo que a Juanma Moreno, que Pablo Casado deje la presidencia, que entre Alberto Núñez Feijóo, le viene estupendamente. Creo que encarna mucho más la sensibilidad del votante del Partido Popular de Andalucía, Feijóo, que Pablo Casado, y yo creo que para el PP en Andalucía, pero a nivel nacional también, la noticia de que Feijóo sea su presidente, yo creo que es magnífica. Sabéis que hoy día, las encuestas que tenemos ahora mismo, con la crisis del PP incluida y todo, hablan de un crecimiento muy importante de Vox y que obligaría a reproducir una situación como la que ha habido en Castilla y León, ¿no, Juan? Y quiero escuchar también porque he dicho Vox y te ha encendido la cara. No, claro, es que la encuesta, la que tiene... Bueno, la última encuesta de 28 de febrero... Si yo me he dado de las 30 encuestas, sí, yo lo veo. O sea, ahora mismo vos le están dando una encuesta entre 20, 24, 22, 23, depende de... Se lo dicen hace 5 años ni se lo creen. Ni se lo creen. Bueno, no, pero Vox empezó su despegue en Andalucía. Es decir, que no tenía nada y en Andalucía la última sacó 12 y es cuando la gente se dio cuenta que el voto a Vox también servía, ¿no? Cuidado. Y ahora, después de lo Castilla y León, todavía más, porque ahora también que además puede formar gobierno y entra ya... Una vicepresidencia y 3 consejerías. Y tres consejerías, claro. Entonces, esto a Vox le ha abrido bien. Entonces, claro, la preocupación de gran parte del PP es decir, bueno, es que vamos a tener que gobernar con ellos. Lo mismo que a nivel nacional, dice, bueno, a nivel nacional, también todas las encuestas, la última, la que sería el otro día de la electomanía y tal, dice, bueno, pues es que si quiere gobernar Feijóo va a tener que pasar con vos el gobierno, además vos ya quiere cacho, así que no es como lo mismo que le pasó a Ciudadanos estaba fuera y después una vez que ya tiene consolidado, digamos, su voto, dice, ahora yo quiero cacho, vamos, y es lo mismo que han hecho en Castilla y León. Ahora, eso es un problema para el PP, eso, digamos, electoralmente, en cuanto a mensaje electoral, le viene bien, sobre todo al PSOE y a le quiere decir, por ejemplo, usted, es que para movilizar el voto de izquierda, pues es que si aquí nos votamos todos y votamos al PSOE y votamos a los partidos de izquierda, aquí va a entrar vos también a gobernar lo mismo que en Castilla y León. Eso es un problema para el PP. Sin embargo, dentro del electorado del PP, tampoco hay mucha preocupación por eso. Es decir, hay un sector en el que yo me encuentro, en el que a mí eso no me gusta, ¿no? A mí los extremismos nunca me han gustado, ¿no? Y entonces yo creo que no, pero bueno, la realidad es la realidad. Y a mí me da la impresión de que aquí en Andalucía, que yo creo, insisto, que van a ser las elecciones en junio, primero porque a Moreno Morilla no le interesa, porque Morilla tampoco es muy partidario de Vox, pero bueno, va a tener que... Yo creo que... Más moderado. No, pero me refiero que no le interesa aplazar elecciones es por el tema de que Vox no subo más, porque conforme pasa el tiempo va subiendo, y de que también el PSOE, a Juan Espada,
tiene más activo para consolidarse como candidato, y ahora mismo, y a la izquierda, están Nos en quedan un 3 minutos proceso solo complicado, y ¿no? quiero escuchar la opinión del resto de la mesa. No, vamos a ver, la candidata de Vox en Andalucía, Olona, No, Bueno, no va a se ser, sabe. parece que todo va a ser. apunta. No se sabe. No es la, Sí, pero en todo principio, apunta. sí. No es la candidata de Castilla y León de Vox, esta es primera espada. No, digo, a ver si nos vamos a llevar una Yo creo que en el sorpresa. caso de Vox, el electorado no va a votar a una persona, va a votar a una marca o Sí. a una salida, ¿no? Sí, pero las candidaturas en los líderes hace mucho. Mira, los de Casado, se ha cambiado y se ha pasado de estar en la miseria más absoluta hasta casi ganando las elecciones. Algo pasa que con los candidatos, con Casado y, en fin, digo, bueno. Yo creo que Juan ha dicho Vamos algo muy rápido. interesante. Nos quedan- No, quiero decir no sé, que, no, ya que me habías citado, Rafa, si yo- me permite lo que quería decir de Andalucía, Has dicho una cosa muy que la interesante. izquierda, que estaba totalmente disgregada, ayer ya hubo algún hecho, ¿no? Lo habéis seguido en la prensa, digo la parte izquierda, no del PSOE, y que el PSOE lo único que tiene que hacer de verdad es que nuestros 400.000 votantes que se quedaron en sus casas hace 3 años no se queden. Yo me Digo gustaría, que Rafa, hay partidos. que Hay hay- una cosa que ha dicho Juan muy interesante, y yo la voy a aprovechar, ¿no? Claro. Es decir, el rechazo que en el PSOE había a Podemos en el año 2015 es infinitamente superior, por no decir no sé cuántas veces, al que hay en el PP a Vox. Es decir, yo antes Rafael ha dicho un buen criterio, bueno, claro, es que me da más miedo Podemos. Yo no voy a entrar en quién más miedo me da los dos. Los dos me dan el mismo miedo si tienen un poder muy grande, los dos. Eso que quede claro. Ahora no me da tanto miedo Podemos, pues porque no me da, por eso me da más miedo Vox. Pero en el PSOE, Salvador que me corrija, que es más antiguo que yo, el rechazo a Podemos era tremendo, tremendo. Se pactó como el mal menor y Sánchez era querido en unos territorios, pero en otros no, y aquí no, especialmente. Quiero Sí. cerrar el debate con Rafael, nos queda un minutillo. Me disculpáis todos porque este tema daba mucho para hablar. Este es para una tertulia entera. Totalmente. ¿eh? Volveremos. El de los extremos, me encantaría. Juan ha hablado de los sectores dentro del PP más proclives o menos proclives. Yo creo que en el PP no hay nadie que sea partidario a priori de pactar con Vox. Supongo que todo el mundo aspira a conseguir una mayoría que permita prescindir de ellos. La cuestión es, si esa mayoría no se consigue, ¿se va a pactar con Vox, sí o no? Y yo creo que es mejor asumir que la respuesta es sí, porque es lo que se va a hacer. No hay Entonces, otra salida. a mí me gustaría que gobernase Juanma Moreno solo. Ahora bien, entre que gobierne Juanma Moreno con Vox o que no gobierne, pues prefiero que gobierne con Vox. Y yo creo que eso es lo que piensa la gran mayoría de los votantes del PP. Rafael, como siempre, muchísimas gracias. A ti. Muy elocuente. Salva, igualmente muchas gracias. Muchas gracias. Nos encanta escuchar tu No. memoria, que es brutal, y tu sentido común, que es maravilloso. Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez más. Y Manolo, te tomamos la palabra. Primero, muchas No, gracias. el tema de los extremos, de verdad que yo creo deberíamos hacer un debate sobre los un extremos. debate porque igual no me he explicado bien, Rafael, no me gusta ninguno de los extremos. Si tienen un poder, porque bueno, lo hemos visto, vuelvo a la historia, lo hemos visto en la historia. A mí tampoco, pero Uno lo que hay que cambiar y es otro. la ley electoral y probablemente se evitarán esos extremos. Lo que debe Esperaba que le pone el jabe al gato. En estos momentos políticos, yo sí me quedo con algo de lo que habéis dicho, es que deben entenderse los partidos que realmente quieran dar una solución a un país que se está desangrando, y si no es así, pues no vamos a ningún lado. Telespectadores, como siempre les digo, que tengan una buena semana. Espero que hayan disfrutado de este debate como lo he disfrutado yo, que se me ha hecho amenísimo y cortísimo, y que da para una segunda parte, como decía Manolo Torres, de hablar de los extremos políticos, porque tienen, y lo estamos viendo en los últimos años, mucho que decir para formar gobierno. Así que, como les digo, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí al otro lado de la pantalla, y nos vemos aquí la semana que viene.